Le damos gracias a Dios siempre por el tiempo que Él nos permite compartir su palabra. ¿Cuántos saben que estamos en guerra? Gracias a Dios hay 2 o 3 que saben. 4, 5, 6, 7. Mientras adorábamos a Dios, a mí me pasa algo, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que yo muchas veces, me quedo en la alabanza, luego me voy, porque realmente quiero que ese momento de la palabra, poder estar conectado, poder entender qué es lo que el Espíritu Santo quiere hablar, y lógicamente si uno se abre al Espíritu Santo, el Espíritu Santo fluye, el Espíritu Santo habla, es una persona que vive adentro nuestro. Y lo necesitamos. Guarda si creemos que podemos hacer algo independiente a Él. No podemos. Pero cuando Él habla, cuando nosotros lo escuchamos, cuando cooperamos con Él, y suceden cosas extraordinarias, maravillosas. Y Él habla. Y yo escuchaba durante la adoración, ¿no? Escuchaba a Gaby, lo escuchaba a Reggie, cómo arengaba de alguna manera. Y si realmente nosotros entendemos, iglesia, que estamos en guerra, la gente que está aquí adelante, la gente que está ministrando, es la que le tiene que decir a ustedes: paren, que tenemos que pasar, no al revés, porque usted está en guerra. ¿Por qué digo está en guerra? No es un sensacionalismo. Primeramente, la palabra nos habla del conflicto espiritual en el que estamos. Y arriba de ese conflicto espiritual, usted está vigilando los días jueves, en ayuno y oración, en guardias de oración. Y encima de todo eso, usted está metido en una batalla de 40 días de ayuno. Hoy me preguntaba un alumno mío: ¿qué? ¿No comen durante 40 días? No, digo, nos vamos turnando. No es tan así, ¿no es cierto? Pero usted está en medio de una batalla. Y esto es importante que usted sea consciente. ¿Por qué razón? Mientras adorábamos, como le comentaba, yo recordaba, muchos son jóvenes de aquí, no creo ni siquiera que algunos no habían nacido todavía, que Argentina tuvo una guerra. Pero qué distinta que era la realidad de los muchachos que estuvieron peleando allí, que perdieron la vida. Aquellos que las veíamos de aquí por radio o por televisión. Y escuchábamos lo que pasaban y aplaudíamos a veces esas noticias infladas que venían, pero estábamos tan lejos de entender la realidad que se estaba viviendo. Y yo a veces veo esa realidad hoy, no digo en nuestra congregación local, en la iglesia. A veces somos nosotros mismos los que camuflamos la situación y no queremos entender que estamos en una batalla. Estamos cantando: el fuego no se apagará. ¿Sabes quién es el que trata de apagar el fuego del Espíritu en tu vida? El enemigo. Apocalipsis dice que el enemigo lanzó ríos sobre la iglesia para apagar. Que el enemigo vendrá como río para apagar. Y sabes que si vos del otro lado, mientras el enemigo envía ríos, vos nos estás mandando combustible para que ese fuego se mantenga, el enemigo va a terminar apagando el fuego. ¿Y sabés cómo se pelea esta batalla? Esta batalla se pelea en la cruz del Calvario. Esta batalla se pelea negándonos a nosotros mismos, muriendo. Porque esta batalla viene sobre tu familia. Esta batalla es para que vos crezcas. Esta batalla es para salvar almas. Y si nosotros no morimos, si no nos negamos a nosotros mismos, nos vamos a enojar con nuestra esposa, nos vamos a enojar con nuestros hijos, vamos a discutir con nuestros vecinos, vamos a ser indiferentes con el que se está perdiendo, nos vamos a pelear entre nosotros como iglesia, porque no estamos muertos, porque vamos a querer que nuestro amor propio sea el que prevalezca. Y ahí es donde el enemigo apaga el fuego. Por eso tenés que entender que estás en una batalla espiritual y esto no es un chiste. Estás peleando una batalla que fue ganada en la cruz del Calvario, pero que el enemigo trata de disimular eso, para que vos aquí ceses, abandones, renuncies. Estás en medio de una batalla y por favor no te olvides.
A la hora de adorar, adorar, porque estás peleando. A la hora de amar a Dios, a la hora de predicar, negate. Estás en una batalla, estás peleando. Te digo y no te lo digo para que vengas temprano. A la hora de venir temprano estás peleando. Estás peleando en cada momento para conquistar lo que fue conquistado en la cruz. No dejes que el enemigo ahogue el fuego que Cristo encendió en tu vida. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis 45, 25, 26, 27 y 28. Y en esta tarde vamos a hablar acerca del sueño de Dios, entrando en el sueño de Dios. Génesis 45, 25, 26, 27 y 28. Entrando en el sueño de Dios. Dice la palabra de Dios: y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, Jacob y su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no le creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Hoy estamos viviendo un tiempo de renovación y de crecimiento. Y no es porque Centro Cristiano Calidad de Vida sea algo especial. Dios nos visita de manera individual, de manera corporativa, a fin de renovarnos, a fin de que podamos crecer conforme al propósito para el cual fuimos creados. Probablemente la vida de Jacob es una vida que ilustra un poco todo el peregrinar, no de una persona, sino de varias personas. Porque todo por lo que pasa Jacob es por lo que pasás vos, por lo que pasás vos, por lo que paso yo. Y si bien dentro de los patriarcas es un poquito el testarudo, pero es un poquito con el que nos podemos identificar. Imagínate si te tenés que comparar con la fe de Abraham. Estás en la lona. En la confianza que Isaac tiene sobre la gracia de Dios. Sequía sobre la tierra, el Señor le dice: sembrá esta tierra, quédate acá. Multiplicó todo al 100 por 1. Cavaba pozos, se los tapaban, seguía cavando, seguía cavando. Pero con Jacob tenemos una simpatía especial, ¿no? Porque nos podemos comparar, y es un poco aquel que más se asemeja a nosotros en cuanto a nuestras debilidades, en cuanto a nuestras decisiones. Por eso vamos a ver un poco la renovación que se produce en este hombre de Dios, y probablemente nosotros nos vamos a poder identificar un poquito con él. Titulé la palabra El sueño de Dios, porque algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Dios te soñó a vos. No es que Dios duerme, ni que tiene ilusiones, sino que en su señorío tal vez tenemos que cambiar un poco los términos y no decir Dios tiene un sueño con vos o te soñó, sino Dios te creó con un fin. Antes que vos nacieras, Dios te creó con un propósito. Y es necesario que vos nazcas del agua y del Espíritu, nazcas a una vida nueva, para que de la mano de Él puedas alcanzar ese propósito.
Hoy la ansiedad de las personas, la ida y vuelta de las personas, buscando paz, buscando tranquilidad, buscando seguridad, es tratar de buscar en sus propias fuerzas aquello que Dios preparó para ser alcanzado a través de una nueva vida. Pero vamos a ir a la vida de Jacob y vamos a ver a la vida de un hombre con el cual Dios tuvo un propósito específico. No es distinto a vos, lo tiene con vos también. Pero la palabra de Dios, cuando me habla de este hombre, me habla de Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Una bendición transgeneracional que pasa de un patriarca a otro con un propósito definido. Yo pensaba en esto, ¿no es cierto? A veces uno considera qué fácil que es la vida de aquellos cuyos papás son pastores o son cristianos, qué fácil que están del propósito. Cerca del propósito, ya el padre les cuenta, resulta que la madre tuvo una profecía y la madre le cuenta al hijo la profecía que tuvo del otro, entonces ya el pibe como que nace directamente sabiendo. Podríamos decir, ¿no?, que Salomón también estuvo un poquito así, nació en un hogar cristiano. Pero a veces nos damos cuenta que personas que nacen en esta facilidad están lejos del propósito y personas que en ningún momento, ni siquiera sus padres, fue el caso mío, mis padres no eran cristianos. Estaba en juventud y conocí al Señor y ahí lo comencé a seguir y ahí me consagré al Señor y no tenía una línea por el lado de mi casa que alimentara esa parte. Pero sí el Señor se encargó de marcar en mi corazón que había un plan, un propósito para mi vida, no distinto al que hay para la tuya. Dije sí, por supuesto. Y vos sabés que Jacob no era el más beneficiado viéndolo desde el lado terrenal, porque él era el segundo. Y siempre la bendición es para el primero. Y él era el segundo. Pero el Señor antes ya había anunciado que la bendición iba a ser para él. Y eso está bueno. Lo que no está bueno es todo lo que pasó después. Resulta que la madre de Jacob tenía problema con el hijo mayor. El hijo mayor le gustaba a las chicas que no le tenían que gustar. O que le tenía que gustar pero que no tenía que hacer lo que hacía. Y eso trajo amargura en la madre. Una amargura al punto tal que no la dejaba vivir. Una amargura al punto tal que cuando ya Isaac estaba por morir e iba a impartir su bendición sobre Esaú, la madre se desesperó. Y la madre tomó a su hijo como cómplice de un engaño y de una mentira. Mira, el viejo no ve muy bien. Vamos a hacerte pasar por tu hermano. Y pero hermano tiene una espalda así, yo soy chiquito, tiene pelo, yo soy lampiño. Matamos un cordero, te ponemos algo, te ponemos olor a cordero para que te parezca, imagínate el olor del hermano, ¿no? Para que te parezcas un poquito a tu hermano. El asunto es que pobre Isaac, que no veía nada, medio, viste, que Isaac no, es como que no entraba, ¿no? Decía, no entiendo, o sea, hablas medio como Jacob. No, papá, soy Esaú. Pero, a ver el olor, y sí, tiene el olor a Esaú, el olor al cuero, ¿no? Sí, tiene el olor a Esaú, bueno, lo bendigo. Y esa bendición que estaba reservada para el hijo mayor, pero que no iba a ser dada al hijo mayor, porque algo iba a hacer Dios, pero no lo dejaron. La desesperación de la madre hizo hacer cómplice a su hijo de un engaño y no dejaron que Dios hiciera lo que había propuesto, lo que había dicho. Y eso despertaba la inquietud de cuántas veces nosotros dudamos del propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Tal vez porque los tiempos se prolongan, tal vez porque las situaciones parecen desafiar todo eso. Es decir, nunca se va a cumplir, como con David, nunca voy a ser rey. ¿Para qué voy a seguir así si finalmente Saúl me va a matar?
¿Y cuántas veces, no? El enemigo tira aguas como ríos sobre ese fuego y dice, no va a ser nunca, es una mentira, estás perdiendo tiempo. Apura las cosas con tu mano y hace algo, porque Dios te dijo una cosa y está haciendo la otra. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Lo engañaron y arrebataron la bendición que ya era para Jacob por medio del engaño y por medio de la mentira. Y uno piensa que puede disfrutarlo de esa manera. Pero la palabra me dice que yo no puedo tomar el plan divino si yo no nazco de nuevo. Nicodemo ya a sus últimos años prácticamente creía que como maestro de la ley, como dicen los chicos ahora, la tenía atada. Pero viene Jesús y le dice, Nicodemo, nada. Si no nacés de nuevo, no entrás en el reino de los cielos. Pero mirá que a mí yo tengo la profecía, que me dijeron que yo voy a hacer esto. Si no nacés de nuevo, no entrás en el sueño de Dios, no entrás en el propósito de Dios. Y si naciste en un hogar cristiano, y si conocés desde hace mucho tiempo, y si sos cristiano por costumbre, y si querés tomar la bendición de Dios por engaño, tomando el camino corto, y todavía no naciste de nuevo, no podés entrar en el sueño de Dios. ¿Qué pasó con este joven? Este joven hizo la raíz de Edén, la raíz del pecado. Este joven desde el mal quiso alcanzar el bien. Desde el pecado quiso alcanzar la bendición. Eso es lo que el enemigo puso en el corazón de Eva. Y Eva, lógicamente, como la madre de Jacob, tomó un cómplice, no vaya a ser que yo solo haga esto. Tomó un cómplice para hacerlo. Porque la rebeldía, el pecado es contagioso. No lo puedo hacer yo solo porque quedo expuesto. Tengo que juntarme con 2 o 3 para decir que todo lo mal lo estamos haciendo bien. Pero inmediatamente acontecieron sobre este joven la consecuencia. La consecuencia de tener que escapar porque el hermano, cuando se enteró, lo primero que hizo es, yo a este lo mato. Pero no es que lo agarro a... No, lo mato en serio. Yo lo mato. Y agarraron los padres y bueno, andate de acá porque este te mata, andate. La bronca de Saúl, ¿qué hizo? Que no solamente con las mujeres que estaba se quedó, sino que fue a buscar más mujeres de las otras. ¿Por qué? Porque, dice la palabra de Dios, sabía que eso desagradaba a sus padres. O sea que si la madre tenía amargura de espíritu, ahora tenía 10 veces más. Si la madre quería preservar la bendición, ahora su hijo se convierte en un fugitivo. ¿Por qué razón? Porque no esperó el propósito de Dios, lo quiso arrebatar con su fuerza. Cuidado, iglesia. Cuando queremos arrebatar la bendición de Dios desde el pecado, cuando queremos cortar camino, cuidado, las cosas de Dios no son así. Si Dios tiene una promesa para vos, no hay nada ni nadie que te la pueda sacar. El camino no es el pecado, el camino no es malo por bueno. Eso ha sido el principio de la caída desde siempre. Dios no es un Dios de a media, es blanco o es negro, no hay gris. La bendición es santa, el propósito es santo, el medio también debe de ser santo. Medios impíos no pueden alcanzar cosas santas. Bueno, pongamos luz y todo, digámosle a la gente una cosa y cuando vienen acá le decimos otra. No, no funciona así. O es o no es. Había algo que estaba preparado, pero lamentablemente demoró el tiempo. Y en ese momento, esa decisión lo convirtió a él en un engañador y en un fugitivo. Venía a mi mente un evangelio desvirtuado. ¿Cuántas veces personas que se equivocan de la manera que se equivocó este joven encuentran refugio
en un evangelio desvirtuado. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea maldición. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cómo ese atajo? ¿Cómo el ser engañarme a mí mismo? ¿Cómo el ser un fugitivo me lleva a buscar refugio en un evangelio desvirtuado? En algo que no acuse ese punto, sino que ese punto sea justificado. El fin justifica los medios, quédate tranquilo, si fue por una buena causa, eso está bien. Ah, porque acá ya me dicen que no está bien. Y así también otros se encuentran. Engañar y ser engañado fue el camino por el cual este joven tuvo que seguir. Cuando vos te salís de esto, sos victimario y víctima. Sos víctima del engaño. ¿Por qué razón? Porque te alejaste de la verdad. ¿Y sabés qué pasa con el que se aleja de la verdad? No quiere escucharla más. Hay un evangelio pervertido que se predica a lo largo y a lo ancho de este mundo, que es una oferta continua, una oferta continua. Cualquier persona que es adicta a ese evangelio y escucha la verdad, se ríe, se burla, porque cree que eso es algo que no existe, que no está. También aquel que practica la verdad, y cuando viene un evangelio desvirtuado, de oferta, no haya cabida en su corazón, porque es un buscador de la justicia divina, es un buscador de la verdad. Pero en esta instancia, este joven está engañándose a sí mismo y engañando a otros. Y engaña a su tío y su tío lo engaña. Y sigue este camino. Y este camino lo ciega de tal manera que hay un lugar en donde el Señor le muestra una visión y él dice, qué tremendo que es este lugar. No sabía que Dios estaba aquí. Cuando ya te desviaste para ese lado, aunque Dios esté, no lo ves, no lo percibís, no lo captás, porque los sentidos fueron extraviados. Y vos sabés que en esto hay un mediano plazo y hay un largo plazo. Y yo creo que si Jacob ahí se hubiera arrepentido, no tendría que haber pasado todo lo que pasó. Y a veces eso pasa en nuestra vida. Utilizamos el mal para alcanzar el bien. Y nos damos cuenta en algún momento, pero en vez de volver atrás, en vez de arrepentirnos, seguimos con eso adelante. ¿Y sabés qué pasa? Aquellas virtudes que fueron dadas a cada uno de nosotros se extravían. Jacob era una persona que podría tranquilamente haber sido un hombre de paciencia y un hombre de perseverancia. Pero el pecado lo llevó a ser un hombre obstinado, un hombre engañador. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Esa simple decisión de pretender alcanzar el bien desde el mal hace que todo nuestro carácter, esa virtud que Cristo derramó en nosotros para ser activada por el Espíritu Santo y renovar la imagen de Cristo desde nosotros, se naturaliza cada vez más y se identifica con el carácter del hombre caído. Perseverancia en obstinación, paciencia en sagacidad, y nos vamos extraviando de lo más importante, que es el carácter espiritual. Hoy estamos hablando de renovación. ¿Qué es renovación?
Menos de mí, más de Cristo. Eso es renovación. La renovación no se da afuera. La renovación empieza dentro tuyo. La renovación viene desde la cruz del Calvario. Me empiezo a vaciar y me empiezo a llenar de Él. Cuando retengo mi lengua, cuando retengo mis actos, cuando retengo mi enojo por el poder del Espíritu Santo, entonces Él se expresa a través mío. Eso es renovación. Y eso afecta a todo el entorno. Eso afecta a familia, eso afecta a iglesia, eso afecta a todo. Estoy enquistado en esta situación. No hay renovación. Hay un proceso de desgaste. El Hijo de Dios pelea batallas espirituales. Y a veces venís, no, apenas llegás. Y el Espíritu Santo tocó tu vida, te renovó y te levantaste con algo nuevo. Y esa es la renovación. No es sentirme bien. La renovación es más carácter espiritual, más dominio propio. Para que nada ni nadie decida por mí, para que no venga la madre de Jacob y te diga engañé a tu padre. Eso es renovación espiritual. Cada prueba, cada batalla me puede dejar cicatrices, pero me fortalece, me cambia, me transforma, me da experiencia. A veces renunciamos a la batalla y nos quedamos sin nada, esperando que la renovación sea un acto mágico en nuestra vida. Día tras día el Espíritu Santo muda al viejo hombre en un nuevo hombre, en el conocimiento de Cristo, a imagen del que lo creó, día tras día. Pero ese error a corto plazo te hace engañador, te hace fugitivo y te hace obstinado. Y tu vida se empieza a gastar, porque la peleas con tus fuerzas. Y cuanto más te obstinás, más te da la oposición y le ganaste con obstinación a esto y te pegó lo otro, pero ya no es una renovación, sino todo lo contrario. Eso te gasta, eso te seca. El desierto renovaba al pueblo, mejor dicho, renovaba a los que eran dóciles. Egipto los consumía. Lo mismo sucede tras la obstinación. Peleas en el nombre de Dios tus propias batallas y te vas consumiendo. Te vas secando, te vas quedando sin fuerzas. Pero cuando peleas las batallas de Dios te vas renovando. Vas creciendo. A largo plazo, Jacob se hizo obstinado. Perdió años de su vida. Cosas que ya les parecían los 7 años, ya la tengo a Raquel. No, Raquel no, Lea. Oh, Lea, pero si yo trabajé por Raquel. Y no, pero la costumbre es 7 años, Lea. ¿Quería Raquel? Tiene que 7 años más, 14 años. Oh. Fíjate Isaac, qué sencillo. Abraham manda al criado, oran. Se mueve todo en el plan de Dios, en la gracia de Dios. La encuentran a la chica, la traen a la chica, ya está. El otro 14 años. Y le dio las 2 hijas, ¿viste? Primero la otra, la que no quería, después la otra. Las 2 hijas le dio. 14 años. Engaño, soy engañado y me engaño, soy engañado y me engaño. Pero siempre el Señor viene. Y siempre hay un punto de retorno. Pero iglesia, no seas como Jacob, no dejes que ese tiempo pase y pase, no dejes que ese carácter espiritual que Dios te dio se convierta en frutos del Espíritu. No dejes que la obstinación te gane, no dejes que esas cicatrices marquen el resto de tu vida, porque ¿sabes qué pasó con Jacob? Esas cicatrices marcaron el resto de su vida. Todos conocemos la gran batalla épica de Jacob con el ángel. Una batalla que más que nada lo que quiere decir es que Jacob de una vez por todas dejó de pelear. Aunque la batalla dice que peleó contra el ángel, es que Jacob de una vez por todas se rindió. Porque vos cuando ya tomás esa decisión y esa obstinación, no podés dejar de pelear con tus fuerzas. Y cada vez te cuesta más confiar en Él.
Y si no lo haces vos, ¿quién lo hace? Porque empezó así el asunto. Sí, Dios prometió, pero si yo no hago algo, ¿quién te dijo que funciona de esa manera? Vos tenés que cooperar con el Espíritu, no hacer algo para arrebatar lo que ya te fue dado. No en incredulidad como lo hizo la madre, no en complicidad y incredulidad como lo hizo Jacob. En confianza en Dios, que es distinto. Entonces este hombre tuvo que aprender de una vez por todas a renunciar y a dejar de pelear. Tampoco ya le quedaba más juego. Porque pensaba que su hermano lo quería matar. Su tío lo engañó. Ya no había más. Y el propósito de Dios estaba en su vida. Él sabía que Dios tenía algo para él. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que Dios tiene algo para nuestra vida? Pero no, y seguimos por otro lado, y no. Hasta que finalmente esa batalla permite de alguna manera que Jacob sea conquistado. Y algo distinto al resto de los patriarcas, que el Señor le dice, ahora vuelve a tu tierra y a tu parentela. ¿Por qué? Porque las cosas hay que resolverlas. Cuando yo por el mal quiero alcanzar el bien, hago mucho daño en el camino. Lastimo mucho en el camino. Daño mucho. Y bueno, pero Esaú no quería. No importa que no quería, lo engañaste. Bueno, pero viste que él menospreció la... No importa, lo engañaste, lo lastimaste, traicionaste a tu hermano. ¿Cuántas veces de una manera tan fácil avanzamos y no nos damos cuenta de todo el daño que hacemos en el camino? Porque por el mal queremos alcanzar el bien. El camino de Dios no es así. Cuando hay un propósito para tu vida, no tenés que hacerle daño a nadie para alcanzarlo. No tenés que pasar por arriba de nadie para alcanzarlo. Al contrario, tenés que amar a cada uno de tus enemigos. Tenés que entender que cada oposición en el camino tiene que ver con que vos crezcas y seas más como Cristo. Y aún a tus propios enemigos, Él va a hacer estar en paz contigo. Pero no es así cuando por el mal quiero alcanzar el bien. Entonces Jacob tenía que resolver el asunto. Pero tanto tiempo y esa vida a largo plazo, ese evangelio desvirtuado a largo plazo, caló tan hondo que ya había mañas que le costaba sacarse. Y Dios siempre te va a perdonar, pero si alargás el proceso, hay cosas que te van a costar salir en el camino. Va a costar sacárselas de encima. Entonces mirá lo que hace. Bueno, se va a encontrar ahora con Esaú. Bueno, mira, primero mandamos a las criadas. ¿Por qué? ¿Viste? Tenía miedo que lo matara Esaú. Después mandamos a la otra esposa con los otros chicos. Y la última, Raquel, que es la que yo amo, con, ¿no? Cosa que si Esaú, ¿no es cierto? Ahora vos fijate el pensamiento. Si él va a matar, ¿no es cierto? Bueno, salvo lo mejor para atrás. O sea, todavía estaba todo eso. Él perdió mucho en el camino. Perdió sabiduría. Y esa sabiduría que él perdió en el camino es un poquito lo que nosotros leímos ahora. Por esa sabiduría que él perdió en el camino, le costó entrar en el sueño de Dios. Porque pasado el tiempo, él se instaló y José, que era su hijo amado, soñaba los sueños de Dios. Y lógicamente, aunque el padre al principio mucho no le gustaba, ¿no? Porque él era medio, parecía que fuera agrandado José, sabía que Dios tenía algo para ese joven. ¿Por qué? Porque la bendición era transgeneracional. Había un hijo que tenía que seguir adelante con lo que el Señor le estaba dando. Pero tantos años de rebeldía, de obstinación, aunque fue restaurado, calaron cosas hondas en el carácter. Y no era un padre sabio. Entonces, mientras todos los demás estaban roñosos, ¿no es cierto?, que venían del campo a cuidar las ovejas, a él le ponía un saco, ¿no es cierto?, un manto, con todos los flecos, con todos los chiches. Imagínate los otros, cuando venían del campo y lo veían, lo querían matar. Encima agarraba y le decía, andá y fíjate tus hermanos, ¿no es cierto? Si no hacen las cosas bien, vení y contame. Vestidito así, soplón encima, ¿sabes qué? Lo querían matar. Falta de sabiduría completa, ¿no?
Pero él veía el sueño que Dios le estaba dando. Un sueño en donde todos se inclinaban delante de su hijo. Y un sueño que, aunque no lo entendió, luego se regocijó de alguna manera. ¿Qué padre no se regocija en que su hijo sea bendecido por Dios? ¿Qué padre no se goza con eso? Si yo veo que mis hijos, Dios los bendice 1000 veces más de lo que me bendice a mí, me está bendiciendo a mí el Señor con la bendición de mis hijos. Y de alguna manera Jacob comenzó a disfrutar ese sueño. Pero la falta de sabiduría de este padre hizo que se generara semejante bronca en sus hermanos, que atentaran contra la vida y le mintieran a su padre de la misma manera que él le mintió. Con la misma moneda se le pagó a él. Y él dio por muerto a su hijo. Y es interesante, ¿no? Porque cuando vienen los hermanos con esta noticia, mirá lo que dice él. Génesis 37-35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y mirá lo que pronuncia con su boca. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Él determinó en ese momento que su luto sería hasta los últimos días de su vida, porque su hijo había muerto. Y probablemente con eso para él en su corazón murieron también los sueños de Dios. Aquellos sueños en los que se regocijó cuando José contaba cómo los manojos, ¿no es cierto?, se inclinaban delante de él. Él veía qué cosas grandes que va a hacer, ¿no es cierto?, el Señor con mi hijo, qué bueno. Pero ahora mi hijo murió y yo morí también con él. Ahora voy a sobrevivir hasta el resto de mis días. Y yo te dije en un principio que la vida de Jacob nos identifica un poquito a nosotros. Algunos tal vez los identifica de entrada, ¿no es cierto?, queriendo alcanzar el bien desde el mal. Pero probablemente después de un poquito de tiempo se arrepienten y vuelven nuevamente. Otros capaz que prolongan el tiempo como lo prolongó él y el corazón se va endureciendo. Y otros tal vez fueron renovados, fueron alcanzados, lo entendieron, pero piensan que sus sueños se terminaron y que nunca va a ser lo que el Señor soñó para mi vida. Esos sueños que creí que alguna vez iban a ser, ese propósito que alguna vez creí que iba a ser completo para mi vida, ya no va a ser completo. ¿Por qué? Porque yo ya dije, voy a vivir el resto de mi vida de esta forma hasta que muera. Voy a sobrevivir el resto del tiempo. Pero vos fíjate qué maravilloso, ¿no? Génesis 45-26 dice, y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no lo creía. A veces pasa en nuestras vidas que no podemos creer que pese a las cosas que hicimos, pese a los errores que cometimos, así todo, el sueño de Dios sigue vivo para tu vida. Porque vos ya determinaste terminar tu vida sin haber alcanzado lo que Dios te prometió. Pero Dios todavía te sigue diciendo, el sueño está presente. No, ¿qué va a estar presente si murió José? ¿Quién te dijo que murió José? Y a mí me trajeron el vestido de sangre. ¿Quién te dijo que murió José? Pero todo lo que yo creía se cayó todo. ¿Quién te dijo que yo necesitaba eso para cumplir lo que te prometí? ¿Quién te dijo? Vos lo dijiste, vos lo determinaste. Porque así como determinamos que era necesario el mal para alcanzar el bien, y ese era el carácter del Señor, también determinamos en algún momento que el carácter del Señor era no poder recuperar nunca el sueño que Él planteó para mi vida. Y vos fijate lo que tiene que hacer ahora Jacob.
45:28. Entonces dijo Israel, basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré yo antes que muera. A veces creemos, ¿no? Cuando hablamos del sueño de Dios, propósito de Dios, que es todo tan, qué lindo, Dios me dijo, entro, qué bueno, me doy cuenta enseguida. A veces nuestro corazón se endurece tanto por los golpes que hemos recibido, que como dije, parece que ya el sueño no se puede alcanzar y Dios dice, sigue tu sueño en pie. Entonces tengo que tomar definitivamente una decisión, porque la realidad es que no lo creo, pero Él me dice que sí. Pero yo vi la prenda de mi hijo muerta, pero Él me dice que está vivo. ¿Qué hago ahora? Si durante tantos años dije no, ahora tengo que decir que sí. Ahora tengo que creer, pero no siento nada. No tengo emoción, no tengo sentimiento, no siento nada. ¿Quién te dijo que tenés que sentirlo? Iglesia, la palabra de Dios sobre tu vida no es para sentirla, es para creerla. Aunque Él sobrepase lo que dice con su palabra, a lo que vos pensás y a lo que vos entendés, es para creerla, es para dar un paso de fe, es para decir sí pese a mi debilidad. No es para sentir sensaciones y que esas sensaciones me lleven a mí a dar un paso. Creerle a Él y tomar un paso de fe. Creer que el propósito de Dios todavía está presente. Yo no sé si en tu vida hubieron errores como los que hablamos, como la vida de este joven. Y esos errores hicieron que vos aceptaras lo que aceptó ya de mayor. Así va a ser el resto de mi vida. Así voy a terminar. Podría haber sido esto, pero así voy a terminar. Y tal vez hoy estás escuchando una palabra que te está diciendo tu sueño no terminó. Si vos das ese paso, que no sé cuál es el paso que tenés que dar, no sé si es volverte inmediatamente, no sé si es pelear contra el ángel de manera tal de que dejes de luchar con tus fuerzas, no sé si es el ser renovado, dejar de ser el engañador para ser el príncipe de Israel, no sé cuál es, pero que el propósito de Dios no cambia, no cambia. Que sigue presente para tu vida, sigue presente. Pero el único que puede tomar esta decisión sos vos. Él te hizo nacer desde la palabra de vida para que vos puedas tomar el propósito. Él te renovó a través de su palabra para que crecieras y maduraras conforme al propósito que trazó para vos. Muchos a veces se aferraron a un evangelio desvirtuado, porque en vez de arrepentirse buscaron cobijo en la mentira, para sentirse cómodos. Pero después se dieron cuenta que eso no llevaba a ningún lado. Entonces dijeron, sí, voy a volver. Me voy a entregar definitivamente. No vale la pena seguir desgastándome así. Ya no tengo más fuerza, no tengo más ganas de pelear con mis fuerzas. Y ahora Él viene nuevamente y te dice, José no murió, vive. Tu sueño, tu propósito no murió, está vivo. Pero yo ya dije adentro que no, no importa, está vivo. Pero no siento. ¿Quién te dijo que tenés que sentir? No es tu emoción, es mi palabra. Entonces Jacob dijo, basta. Y fue en busca de su sueño. Y en esta noche, muchos tenemos que decir basta y alcanzar definitivamente y dar ese paso. Porque por más errores que hayas cometido, si tu arrepentimiento fue verdadero, el propósito siempre va a seguir hasta los últimos años de tu vida. Pero sos vos el que tiene que dar ese paso y lo tiene que alcanzar.
Deuteronomio 30, 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas, no para que la sientas, para que la cumplas. El propósito todavía te está esperando. El sueño todavía está para ser tomado. Y si en tu corazón dijiste, yo voy a morir, voy a descender con una vida media, con el pensamiento de poder haber alcanzado algo y no alcanzarlo, es tiempo de que des un paso. Es tiempo que tomes la palabra de Él y que creas. Y si no te da la emoción, el sentimiento o lo que sea, cree por lo que Él es, pero da ese paso, deja ese lugar y anda en busca de José porque José vive. Amén. Nos ponemos de pie.